Buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy contenta de poder compartir esta tarde este tema con ustedes, el tema de una propuesta de Estado social de Derecho para el siglo XXI. Soy la doctora Diana Espino, maestra e investigadora de la Universidad Regiomontana, del Laboratorio de Transformación Jurídica y Gobernanza. Quiero agradecer a la doctora Fernanda Navas Camargo, a la doctora Paola Sierra y en general a la Universidad Católica de Colombia esta oportunidad que nos brindan a mí y a otros maestros de la universidad de poder formar parte de este programa de movilidad internacional. Estoy muy contenta de poder compartir, nuestros conocimientos desde México con alumnos y alumnas de la Universidad Católica en Colombia. Y el tema de hoy les quiero compartir es sobre una propuesta de Estado social de derecho para el siglo XXI. Yo escogí este tema para compartírselos por dos razones fundamentales. La primera, porque tengo muchísimos años, ya casi 16, 17 años, trabajando este tema, investigando muy a fondo los fundamentos del Estado social, cómo surge, para qué surge, cuál fue su proceso de transformación hasta llegar al Estado social y constitucional de derecho actual. Bueno, eso fue la razón por la que escogí este tema. Digo, me siento muy lista y muy preparada para compartir con ustedes de esto. Y la segunda razón es porque creo que en el actual contexto pospandemia, la discusión en torno a hacia dónde tiene que migrar el Estado, hacia qué modelo de Estado tenemos que migrar después de un 2020 tan complicado para los estados nacionales y para el proceso de globalización, hacia dónde tenemos que ir, qué tipo de Estado necesitamos las sociedades contemporáneas para que garanticen nuestras necesidades más urgentes. Entonces yo creo que dentro de esa discusión, el modelo de Estado social y constitucional de derecho tiene todavía muchas posibilidades por explorar, que ya van a comprender esto un poco más adelante con la disertación, pero estoy convencida que el Estado social de derecho como un modelo político jurídico no ha dado lo que ha debido de dar, o sea, todavía no hemos podido realmente establecer las bases para que se haga realidad un Estado social de derecho con un Estado social y constitucional de derecho con todas las posibilidades que este modelo de Estado nos brinda. Creo que fuimos muy rápido a criticar el modelo de Estado sin analizar que las crisis, como ya lo vamos a ver un rato más, pues son multifactoriales y no precisamente la cláusula de Estado social de derecho que está en las constituciones, pues es efectiva per se, ¿no? Requiere ponerla en práctica por las sociedades, por los gobiernos, y eso creo que todavía tenemos que replantear o analizar por qué no se ha podido hacer realidad un modelo de Estado social como el que en América Latina pues podría ser una buena propuesta para un Estado de tipo desarrollista. Pero bueno, ya con esto justifico un poco la elección del tema y ya procedo a compartirles la presentación del día de hoy. Si me dan un momento para poder compartir con ustedes ya nuestro tema. Muy bien. Un Estado social de derecho para el siglo XXI. Como les comentaba, para poder hablar de qué propuesta, en qué consiste esta propuesta de un Estado social de derecho, un Estado social y constitucional de derecho para el siglo XXI, tengo que empezar por explicarles, digamos, por conocer a qué nos referimos cuando nos referimos a Estado social y constitucional de derecho. ¿Qué es un Estado social y constitucional de derecho? Y sobre esto, pues hay ríos de tinta. Se ha escrito muchísimo, se ha analizado desde diversas escuelas constitucionales y políticas lo que es un Estado social y constitucional de derecho. Ha habido acuerdos y desacuerdos. En conclusión, lo que yo les voy a compartir aquí en este concepto es un punto de partida para el análisis que vamos a estar haciendo a lo largo de este video, pero quiero que se queden con el concepto en la cabeza para poder
traerlo a colación cada vez que vayamos viendo cómo hemos llegado de ser un Estado liberal, bueno, el primer Estado moderno era un Estado liberal, cómo mutó, cómo se fue transformando, qué fue sucediendo en la sociedad, qué fue sucediendo en la historia para que este concepto de Estado mute hasta llegar al Estado social y constitucional de derecho actual, ¿no? Entonces, el concepto con el que vamos a partir hace referencia a un concepto político y jurídico. Es un concepto político y es un concepto jurídico que constituye un mandato al poder constituido para direccionar la actividad del Estado hacia la consecución de sus fines sociales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo subrayé el concepto político y jurídico, porque es un concepto que relaciona el derecho y la política intrínsecamente en el derecho constitucional, constituye un mandato al poder político, es un mandato, es una directriz, es una cláusula jurídica constitucional que ordena al poder a ejecutar acciones de hacer y no hacer para garantizar fines sociales, garantizar básicamente derechos sociales fundamentales y en algunos casos, en algunas constituciones, principios como la solidaridad y la justicia social. Ahora, partiendo de este concepto, vamos a analizar cómo vamos a hacer vamos a ver cómo vamos a hacer este análisis para llegar de conocer cómo se construye el concepto hasta hacer una propuesta de modelo de Estado social y constitucional de derecho para el siglo XXI. Entonces, nuestro primer tema a analizar van a ser los estadios evolutivos del Estado social y constitucional de derecho. Posteriormente, vamos a pasar ahora sí, analizar el modelo de Estado social en el constitucionalismo contemporáneo para terminar con esta propuesta de un Estado social de derecho para el siglo XXI. Muy bien, los estadios evolutivos del Estado social y constitucional de derecho. Cuando me refiero a estadios evolutivos del Estado social y constitucional de derecho, como lo vamos a ver a continuación, me refiero a las etapas por las que ha pasado el concepto de Estado desde que surge en la modernidad como Estado liberal hacia el momento actual en el que este Estado pasó de ser un Estado liberal primigenio a pasar a ser un Estado social y constitucional de derecho. Entonces, todos estos conceptos de Estado social y constitucional, democrático, ahora lo vamos a ver también, de derecho, no lo tiene el Estado por generación espontánea, realmente fue un proceso evolutivo desde el primer estado hasta llegar al estado actual, al estado contemporáneo, que en nuestros países es un estado social y constitucional de derecho. Entonces, ¿qué implica? O sea, cómo el estado pasa por todas estas etapas, qué es lo que condiciona su evolución, cuáles son los hechos históricos, las ideas políticas que están detrás de cada uno de estos modelos de estados que al evolucionar pues se concluye en esto, ¿no? En este estado social y constitucional de derecho. Bueno, entonces, ¿cómo se construye este concepto político-jurídico? Son 4 estadios los que construyen el concepto. En un primer estadio está el Estado liberal. En un segundo estadio, el Estado de derecho, que ya recoge Estado liberal de derecho. En un tercer estadio es el Estado social. Este Estado liberal toma ciertas cuestiones sociales, lo incluye en el modelo de Estado liberal de derecho y se convierte en un Estado social de derecho. Y el cuarto estadio es el Estado constitucional. El Estado constitucional viene a cerrar todo este ciclo de evolución hasta llegar al día de hoy de lo que es el Estado social y constitucional de derecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno de los estadios le va a dar al concepto de Estado un elemento, unos principios, unas categorías que van a servir para seguir evolucionando el concepto hasta nuestro concepto de estudio. Entonces, el primer estadio evolutivo es el Estado liberal del siglo XVIII. Si nosotros recordamos
El siglo XVIII, pues recordamos que estábamos en plena efervescencia liberal con las revoluciones tanto en Francia, la Revolución Francesa, como en América, la Revolución Americana, y las ideas fundamentales de este momento histórico se basaban en un concepto de libertad del hombre, ¿no? Buscaban apropiar al hombre el poder político, quitárselo a la corona, quitárselo al rey, para fundamentar el derecho al poder en la soberanía popular, ¿no? Los hombres, obviamente, como sociedad civil organizada, tenían el poder y tenían la capacidad de tomar decisiones políticas que afectaran su vida. Entonces, si nos vamos a recordar un poco en esa época, precisamente la clase burguesa, la clase rica, era la que tenía los recursos, pero no tenía el poder, porque el poder lo tenía el rey. Entonces, con estos reclamos liberales, lo que realmente sucede es que se quita el poder a la corona y se le da a esta entidad que aparece de pronto que la llaman Estado, ¿no? El Estado, ¿no? Es el representante, es el que contiene la soberanía popular y pues aparece el concepto de contrato social. Este Estado moderno, este Estado nuevo, tiene como fundamento la protección de los derechos naturales del hombre, que en ese momento, como se basaba en el principio de libertad, el derecho más importante era la propiedad privada. Entonces, esta teoría del contrato social lo que fundamenta es la existencia de este contrato a través del cual las personas, los hombres, ¿no? Los hombres otorgan su libertad primigenia, aquella con la que nacen, a esta entidad soberana que es el Estado, para que los gobierne a cambio de derechos políticos y civiles, ¿no? Esto es más o menos en lo que consiste la teoría del contrato social y el derecho a la propiedad privada como un derecho superior. Ahora, en este modelo de Estado, en este primer Estado liberal, como les decía, está fundado en una concepción antropocéntrica del derecho y la política. El derecho y la política existen para proteger y garantizar los derechos del hombre, ¿no? Ahora esto es muy importante. ¿Qué tipo de hombre? Bueno, un hombre blanco, un hombre propietario y un hombre, no una mujer. Entonces, para que vean que si bien es cierto, había un principio de libertad, esa libertad no era igual para todos. Y esto es muy importante para entender cómo surgen las revoluciones sociales posteriormente. Finalmente, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, analiza precisamente esta falta de compatibilidad entre el principio de igualdad, ¿no? El principio, esta libertad eh, que fundamenta lo humano, la libertad que debe proteger el Estado que está detrás del contrato social, y observa que la aparición de la propiedad privada determina también la aparición de la desigualdad social. Con este concepto de desigualdad social, quédense, porque Rousseau en su crítica precisamente determina esta relación entre derecho a la propiedad privada y la desigualdad social. Entonces, lo que observa es que cuando hay propiedad privada, la desigualdad social se asienta dentro del Estado, ¿no? Entonces, este primer estadio, este primer nivel de Estado, dota al Estado de su base liberal del derecho y la política, no dota al Estado de estos derechos civiles y políticos, de la protección del derecho a la propiedad privada, de la concepción antropocéntrica del derecho y la política y sobre todo del principio de libertad, ¿no? Que el Estado está para garantizar los derechos subjetivos de los individuos, fundamentado en el principio de libertad. El segundo estado evolutivo es el Estado de Derecho, que surge con Immanuel Kant en el siglo XIX. Este Estado de Derecho se fundamenta en que la convivencia política está basada en la legalidad, el derecho, fundamentándola en la libertad. Para Kant, el Estado de Derecho, el derecho, era
aquella institución que garantizaba de alguna forma las libertades externas de todos los individuos, ¿no? O sea, acuérdense que Immanuel Kant hablaba de la teoría práctica, de la teoría pura y de la teoría práctica, ¿no? Y su concepto de derecho, su concepto de Estado de Derecho surge precisamente de la teoría eh, de la razón práctica. ¿Por qué? Porque precisamente dice, todos los hombres tienen una libertad interna, ¿no? Tienen una libertad externa. Y esta libertad externa, de cierta forma, se tiene que compatibilizar con la libertad externa de los otros, de los otros individuos para que no choquen entre ellos. Entonces, este acuerdo de convivencia entre libertades externas es lo que garantiza el derecho. El derecho es ese acuerdo, pero se debe institucionalizar a través del Estado. El Estado lo que tiene que hacer es garantizar ese acuerdo de derecho de libertades externas. Por eso es que la convivencia política tiene la base en la legalidad. ¿Por qué? Porque es en la ley, es en el derecho, donde este acuerdo de voluntades, este acuerdo de libertades externas se va a plasmar y se va a proteger a través del Estado. Lo que hace Kant es retomar la teoría del contrato social de Rousseau. Él le llama un contrato originario porque en el contrato originario hay un fundamento de acuerdo desde la razón práctica, ¿ok? Pero no es lo mismo que la teoría de Rousseau, solo que Kant lo retoma y señala que este contrato social debe estar fundamentado en el derecho y que el Estado lo debe garantizar. Por eso es un Estado de derecho. Entonces, el Estado de Derecho, como componente elemental de la democracia, es entendida como republicana. Es republicana porque es una república, porque está en la sociedad civil, ¿no? Es un acuerdo de la sociedad civil. Entonces, es un componente elemental de la democracia porque genera estos acuerdos de convivencia y libertades externas. Entonces, este segundo estadio, ¿no? El Estado de Derecho dota al Estado de su componente jurídico, en lo que se denomina el proceso de juridificación de la política. Lo que hace el Estado de Derecho es amalgamar el concepto de Estado con el derecho, o sea, en la relación interna que existe entre el derecho y la política, que es inseparable. El tercer estadio es evolutivo. El estadio evolutivo es ya propiamente el estado social que surge en el siglo XIX. Este se fundamenta, se construye a partir de el concepto de Sittlichkeit de Hegel y la idea del Estado-Nación. Entre el Estado de Derecho y el Estado social existe un momento, digamos, un nivel de Estado que yo no había contemplado como estadio, porque precisamente forma parte elemental del Estado social, pero está dentro de este proceso evolutivo, que es el Estado-Nación. Para que exista el Estado social, tiene que haber una identidad nacional. Y esta identidad nacional es la que desarrolla Hegel con el concepto de Sittlichkeit. El concepto de Sittlichkeit es muy interesante porque es el primero que propone que haya una... Hegel diferencia entre libertad real, perdón, entre libertad formal y libertad realizada, ¿no? La libertad formal es la que nos reconoce la ley, ¿no? Es esa que nos reconoce el Estado a través de, pues, los derechos. La libertad realizada es aquella que se lleva a cabo en el mundo concreto. Es la posibilidad de realizar la libertad en nuestro mundo real, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, esta diferencia de libertades es lo que sirve a Hegel para fundamentar el concepto de Sittlichkeit, más o menos parecido a lo que propone Kant, pero Hegel lo lleva a otro nivel. ¿Por qué lo digo? Porque en el concepto de Sittlichkeit, lo que propone Hegel, ahora estamos hablando de un concepto utópico, todo esto son ideas políticas, todo esto es una discusión y un debate teórico. Lo que hace Hegel con Sittlichkeit es definir que haya un momento en el que la moral individual del hombre se compatibilice con la moral colectiva, o sea, con la moral
de los demás, pero con una idea de colectivo. Es la primera vez que dentro de toda la discusión de las ideas políticas se propone una colectividad. Entonces, esta moral individual, esta voluntad del ser de la persona, se compatibiliza con una moral colectiva, o sea, la voluntad del ser de las demás personas, hacia un proyecto político común, que es la concepción primigenia de lo que es la nación. La nación aparece como esa identidad de un proyecto común que define una unidad dentro del Estado, ¿no? Hasta ahora no habíamos visto o no se había discutido una idea de un colectivo superior al hombre, ¿no? Superior al hombre individualmente considerado. En el Estado liberal, las que pasamos hace un par de estadios atrás, eh, se consideraba al hombre como un individuo y siempre se lo consideró como un individuo, a pesar de que se hablaba de una voluntad soberana. Esta voluntad soberana era todas las voluntades individuales unidas. Pero en el concepto de Sittlichkeit, esto se supera, porque ya no es solamente una moral individual, ya no es una voluntad individual, no es un hombre individualmente considerado, sino que se lo considera parte de un colectivo con un proyecto común. Y esto es lo que fundamenta la idea del Estado-Nación. Por eso es que es muy importante estudiar el Sittlichkeit, porque, como les dije, el Estado-Nación es lo que solidifica y es uno de los elementos más importantes con el que posteriormente aparece el concepto de Estado social. Ahora, posteriormente está el surgimiento de la cuestión social. A partir de que se desarrolle, digamos, que la clase burguesa, porque les comentaba hace 2 estadios atrás, que el hombre, sujeto de derecho de ese primer constitucionalismo, perdón, de ese primer Estado liberal, era eh, un hombre blanco, era un hombre propietario y era un hombre, no era una mujer. O sea, todo lo demás que estuviera fuera de estas características no era un sujeto de derecho civil y político para este liberalismo político, para este primer Estado liberal. Bueno, la cuestión de que sea propietario es muy importante para entender por qué surge la cuestión social. Por eso les pedí que lo recordaran. Porque al tener solamente derechos civiles y políticos, los hombres que demostraran tener una renta mínima que les hiciera merecedor de esos derechos, hacía que la gran parte de la población estuviera fuera del Estado liberal y de los derechos y de todos los beneficios que implicaba ser parte de una comunidad política. Entonces, evidentemente, como estaban fuera, no gozaban de sus privilegios y esto es lo que hace que surja un movimiento internacional, un movimiento en Europa muy fuerte, que era el movimiento obrero, que lo que estaba exigiendo era el reconocimiento, la participación en esos derechos civiles y políticos y sobre todo la participación del Estado también en garantizar derechos que ellos requerían para poder formar parte de la comunidad política burguesa, ¿no? Era una cuestión de igualdad. Lo que estaban pidiendo era también ser parte de este Estado, también tomar decisiones políticas para poder acceder a estos privilegios que no tenían en ese momento. Y eso es lo que se llamaba cuestión social. Esta cuestión social parte de la exigencia del reconocimiento sobre todo del trabajo como una actividad que dignifica y no como una mercancía que se paga. La seguridad social, la instrucción y entre otras exigencias que empezaron a aparecer con el movimiento obrero. Entonces, esta cuestión social lo que hace es que aparezca una nueva doctrina política llamada socialismo. ¿No? Empezó con un protosocialismo ahí en Francia, un primer socialismo utópico, pero realmente se convierte en una doctrina seria política más, digamos, con mayor fundamento en el socialismo alemán. Y aquí en el socialismo alemán se bifurca en 2 tipos de socialismo.
que es precisamente el fundamento de la diferencia entre el Estado comunista y el Estado social propiamente dicho, que es el socialismo utópico, el socialismo radical de Karl Marx y el socialismo reformador de Lawrence von Stein. Si ustedes recuerdan, pues Karl Marx partía en su idea de democracia social, él hablaba de una democracia social, no hablaba de un Estado social, porque en la teoría de Marx el Estado y el derecho debían desaparecer porque eran instrumentos, eran herramientas de dominación de la clase capitalista, de los capitalistas, ¿no? Entonces, no se puede hablar de un Estado social en la teoría de Karl Marx. Y en segundo lugar, pues Karl Marx definía que la democracia social se iba a lograr en un estado, en un comunismo, no en un estado, en un comunismo. Y eso no, y abolía la propiedad privada. Y eso es lo que diferencia a Marx y su socialismo radical de el socialismo reformador de von Stein, porque von Stein decía no, el Estado no puede desaparecer. El Estado es fundamental para arbitrar las relaciones entre el trabajo y el capital. El derecho viene a ser la institución que lo va a sustentar, que lo va a fundamentar. Entonces, no, el Estado y el derecho no pueden desaparecer y tampoco puede desaparecer la propiedad privada. Entonces, lo que diferencia, y eso es muy importante, porque se escucha mucho o se confunde mucho, y esto lo confunde, yo he escuchado de varios niveles, de varias personas y estudios incluso de políticos, confundir el comunismo con el socialismo. Y esto es una falta de conocimiento de la perspectiva histórica muy peligrosa, porque el Estado social no tiene un fundamento comunista. El Estado social que nosotros conocemos, que llegó al día de hoy a ser Estado social y constitucional de derecho, es el que se propuso. De hecho, von Stein es el primer gran teórico del Estado social y von Stein fundamenta el Estado social en el Estado liberal y de derecho que hemos estado platicando. Y lo que realmente propone von Stein es tomar la cuestión social, realmente hacerle caso, pensar nuevamente en el trabajo ya no como mercancía, sino como una actividad que dignifica al hombre y una actividad que dignifique y que le da las posibilidades de desarrollar su propio proyecto de vida, que es un cambio radical en ese momento a lo que era el trabajo, que el trabajo se pagaba para los burgueses, el trabajo era una mercancía, era un elemento más era un elemento más de los medios de producción. Y en este caso, lo que hace von Stein es decir que el trabajo es a través del trabajo que el hombre se va a dignificar. Entonces hay que cuidar y lo que tiene que hacer el Estado es arbitrar estas relaciones laborales, ¿no? Y con eso surge el Estado social. Con eso surge lo único, la transformación importante con el socialismo reformador era que se integra la cuestión social en las exigencias sociales al modelo de Estado social y de derecho que se había venido trabajando, que se había venido, que había estado fundamentando. Se integra, no se reforma, no hay, no hay una revolución interna. Y precisamente el Estado social surge y se integra al modelo de Estado liberal para evitar que haya una revolución social que sí significara erradicar el Estado capitalista. O sea, realmente esa es la razón histórica detrás de la aparición del Estado social. Entonces, aquí hay dos conceptos de Estado social que es importante también tener en cuenta para lo que vamos a ver posteriormente. El primer concepto de Estado social es el de von Stein, que retoma von Bismarck en 1881 para definir el primer Estado social, ¿no? Con la aparición de la política del palo y la zanahoria. ¿Qué significaba la política del palo y la zanahoria? Pues, como les decía, el Estado social buscaba integrar la cuestión social, las exigencias sociales del movimiento obrero para calmar el movimiento y no poner en peligro el Estado liberal
capitalista. Entonces, lo que hizo Feinstein precisamente fue eso. La zanahoria, se llama así, de su política, sus reformas de cristianismo aplicado, lo que realmente hace es, te voy a reconocer derechos sociales. De hecho, lo primero que reconoció fue la seguridad social muy amplia para los trabajadores, para el movimiento social en ese momento. Te voy a reconocer estas exigencias sociales, estos programas sociales para minorar la pobreza y controlar la pobreza, pero por otro lado voy a perseguir al socialismo y obviamente al comunismo, ¿no? Entonces, perseguía a las ideas políticas que estaban detrás de las exigencias del movimiento obrero, pero por otra parte otorgó estas políticas o sus programas sociales para minorar las necesidades de los pobres, ¿no? De la clase trabajadora. Y de cierta forma, pues esta es la primera aparición de lo que nosotros aquí llamaríamos el Estado social asistencialista. Y el segundo estado, el segundo modelo de estado aparece muchos años después con el Estado Social de Weimar en 1919. El Estado Social de Weimar pues, es la primera vez que una constitución integra la cláusula de Estado Social en Weimar, pero el Estado Social de Weimar va más allá que simplemente integrar programas y políticas sociales. Lo que hace la Constitución de Weimar, que es en el capítulo 5, altera el modelo político-económico del Estado para garantizar el principio de justicia social. Es decir, desde la Constitución ordena a toda la actividad del Estado, o sea, inspirador, ¿no? Como una cláusula inspiradora, una cláusula programática, a garantizar la participación del Estado desde los medios de producción y distribución de la riqueza, ¿no? Y además garantizar la aplicación del principio de justicia social. Esto, segundo, el Estado Social de Weimar es, digamos, la semilla de lo que muchísimos años después se va a constituir en Inglaterra como el welfare state o estado de bienestar. Por eso también es importante recalcar aquí que el estado social de derecho no es lo mismo que el estado de bienestar, que también se suelen confundir entre sí. ¿Por qué? Básicamente por esta diferenciación entre un estado social asistencialista, como es el de von Bismarck, el primer Estado Social de 1881, y el Estado Social de Weimar de 1919, que más bien buscaba afectar desde la producción, o sea, desde la primera actividad económica, desde la construcción, alterar el modelo político-económico para garantizar un Estado social, que es lo que después vamos a nosotros llamar Estado social desarrollista. Un cuarto estadio evolutivo, ya el cuarto estadio, digamos que el último momento que le va a dotar al Estado social y constitucional de derecho de estos elementos importantes que afectaron la evolución de este concepto, es el Estado constitucional, ¿no? El Estado constitucional, siglo XX, el Estado constitucional aparece después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El surgimiento del Estado constitucional se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque a pesar de que ya había constituciones anteriormente, el Estado constitucional, como actualmente lo conocemos, tiene como un elemento muy importante el reconocimiento de los derechos fundamentales, el principio democrático, y por lo tanto aparece y se, digamos que difunde ya como modelo de Estado en la segunda posguerra, ¿no? Ahora, el Estado constitucional tiene estas características importantes de superar el Estado legalista. Y el Estado legalista, pues, es el que estaba, digamos, el que tenía como digamos, fuente de derecho fundamental el Estado, la ley, ¿no? Y ya con el Estado constitucional, la Constitución cambia porque ahora viene a ser la norma suprema, norma normarum, del Estado, ¿no? La norma suprema quiere decir que sus disposiciones son más que normas programáticas,
son también de derechos fundamentales, tienen derechos, pero también tienen principios y toda una serie de transformación de la Constitución como una norma superior que empieza a impregnar a todo el ordenamiento jurídico. Entonces, este fenómeno se da a partir de la segunda posguerra, cuando la Constitución ahora sí toma un rol fundamental en la vida organizacional de la política y del Estado. La incorporación de derechos fundamentales de naturaleza social en la Constitución. Esto, pues, hablamos de la evolución del Estado social y constitucional de derecho. Entonces, dentro de estos derechos fundamentales que forman parte de este Estado constitucional, ya no solamente están los derechos civiles y políticos del Estado liberal, sino que se integran los derechos económicos, sociales y culturales que empieza a aparecer por primera vez con la Constitución Mexicana de 1917 y que empiezan a tener mucha más presencia en las constituciones de los estados después de la segunda posguerra. Y el proceso de internacionalización del derecho a través de esta comunidad internacional de naciones que es Naciones Unidas, que con todo el sistema de tratados internacionales en materia de derechos humanos dota a las constituciones de un contenido de derechos fundamentales más fuerte, unificado, y que empieza también a superar las barreras estatales para tener rango constitucional, ¿no? Todo este proceso que, pues, que se verá en otro momento, en otro tema. Esto es lo que constituye este estadio del Estado constitucional y lo que le dota a la fórmula de Estado social de derecho es, a ver, el cuarto estadio integra la fórmula política jurídica de Estado social a la Constitución de los Estados y de los derechos fundamentales. Como vamos a ver en un ratito más, el Estado constitucional, el Estado social y constitucional de derecho, tiene dos elementos fundamentales, que precisamente son la cláusula jurídica de Estado social de derecho, incluida ya en las constituciones, como una directriz, pero también como un mandato a todos los poderes del Estado, no solamente al legislador, sino también a la administración y al juez, y los estados y la incorporación de los derechos sociales fundamentales, ya sean de forma taxativa o los derechos sociales los derechos sociales fundamentales también reconocidos de forma innominada. Entonces, aquí cerramos el círculo y ya vamos a pasar a analizar cuál es el Estado social, cómo es el Estado social en el constitucionalismo contemporáneo. Bueno, les comentaba que el Estado social en el constitucionalismo del siglo XX, el constitucionalismo que todavía se mantiene en el siglo XXI, tenía dos elementos constitutivos fundamentales, la cláusula jurídica de Estado social y los derechos sociales fundamentales, ¿no? Ahora, el incorporar una cláusula jurídica de Estado social en las constituciones implica que hay un mandato, como lo veíamos en el primer concepto vimos, hay un mandato al poder constituido de perseguir fines sociales. O sea que esa constitución tiene una directriz de que toda la interpretación de todas las normas de la Constitución y toda la actividad estatal tiene que estar dirigida a lograr garantizar la convivencia social, a garantizar ciertos principios como la justicia social, como la solidaridad y los derechos sociales fundamentales, ¿no? Y esto en la teoría se escucha, bueno, ¿qué es lo que vamos a garantizar en un Estado social? Por ejemplo, el derecho a la educación no se puede garantizar al 100 porque pues el Estado tiene que invertir dinero para poder garantizar el derecho a la educación de todos y todas las personas, ¿no? Ok, pero el Estado no puede desconocer que tiene que lograr progresividad en el reconocimiento, por ejemplo, de derecho a la educación. ¿Por qué? Porque la cláusula de Estado social se lo está
obligando. Ahora, por ejemplo, otra afectación de la cláusula de Estado social es que altera la forma como se interpretan los derechos civiles y políticos, sobre todo el derecho a la propiedad. En un Estado social de derecho, el derecho a la propiedad tiene una dimensión social que también se tiene que revisar cuando se vaya a garantizar el derecho a la propiedad. Es decir, el derecho a la propiedad no puede solamente garantizar a una persona sin tener en cuenta el efecto social que va a tener el reconocimiento de ese derecho a la propiedad. Entonces, eso es más o menos lo que implica tener una cláusula jurídica de Estado social en la Constitución. Pero por otro lado también están los derechos sociales fundamentales, que son todos estos derechos a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho, pues el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, pero también implica interpretar los derechos civiles y políticos en clave social. Y también altera la forma en cómo se va a distribuir eh, digamos, los recursos para diseñar políticas públicas efectivas para garantizar derechos sociales fundamentales. Entonces, esto segundo implica que el Estado ahora tiene obligaciones de acción. Ya no solamente va a ser un Estado que va a detenerse antes de vulnerar derechos humanos, o sea, proteger la esfera de libertad del individuo y no intervenir para lastimar esa esfera de libertad, sino que es un Estado que va a empezar a actuar para que estos derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Los derechos sociales fundamentales, sean una realidad. O sea, necesito intervenir para garantizar que la economía se distribuya los recursos equitativamente entre todas las personas a través de políticas públicas, por ejemplo, a través de la cobranza de los impuestos, de un eficaz manejo de esos recursos y de una distribución equitativa, igualitaria de esos recursos para garantizar estos derechos civiles y políticos que son, al fin de cuentas, derechos que garantizan la procura existencial, el mínimo vital de las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que cambia en el Estado social. Actualmente, estos estados sociales tienen también obligaciones de acción. Como cláusula jurídica política, el Estado social de derecho, el Estado social y constitucional de derecho, vincula a todos los poderes del Estado. Tiene una fijación teleológica, es decir, el Estado tiene una finalidad social y toda su actividad tiene que estar guiada por esa finalidad social, ¿no? Que básicamente es garantizar la igualdad de partida, ¿no? El principio de igualdad de partida para todos y todas las personas dentro de este Estado. Es intérprete del resto del ordenamiento, porque está en la Constitución, impregna a todo el ordenamiento en todas las disciplinas jurídicas de esta, finalidad social, como en el caso, por ejemplo, del derecho a la propiedad que les estaba comentando, y es un parámetro de constitucionalidad. Todas las normas jurídicas, todas las leyes que se dicten y que sean contrarias al interés social, al interés común, a los principios del Estado social y constitucional de derecho van a ser inconstitucionales, ¿no? Entonces, esto es lo que constituye el Estado social en el constitucionalismo actual. En teoría, estamos hablando de la teoría, ¿ok? Y vamos al último punto. ¿Cuál es la propuesta de un Estado social para el siglo XXI? Y antes de entrar a este punto, les quiero comentar que no había puesto en esta presentación el tema de la crisis de Estado social de derecho, ¿no? Pero si estamos hablando de una propuesta de un Estado social para el siglo XXI, es que tenemos que entender que, bueno, si es una propuesta es porque hay algo que no está funcionando y que el nuevo, digamos que el siglo XXI puso a prueba el Estado social
Y pues ahora con una etapa, con una pospandemia, con todos pues, todo el escenario que se nos viene encima, requerimos repensar este concepto. Pero antes de eso, el Estado social, a pesar de que teníamos cláusulas, a pesar de que nuestros países, México, Colombia, Perú, eh, nos constituimos como estados sociales de derecho, lo tenemos en nuestras cláusulas, tenemos esa cláusula de estado social, España y Alemania, o los derechos sociales fundamentales, una u otra cosa, en realidad no somos estados sociales. Y aquí está el punto de las ideas políticas, y aquí juega la importancia de saber qué hay detrás de la construcción de este concepto desde la política, que se juridifica, pero es un concepto político. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, no podemos hablar de un Estado social de derecho cuando nuestro modelo económico es un modelo liberal, un modelo económico neoliberal, ¿no? Hay países como, por ejemplo, Perú, como, por ejemplo, México, que tienen derechos sociales fundamentales reconocidos, que tienen que se declaran estados sociales, pero que en la práctica flexibilizan las leyes laborales, por ejemplo. O hay tanta corrupción dentro del país, hay tanto mal manejo de los recursos públicos, que los programas sociales son asistencialistas, son clientelares, ¿no? Te doy un programa, te hago beneficiario de un programa social si tú votas por mí. Y si no votas por mí, no eres parte de este programa. Entonces, hacer esto implica que la cláusula de Estado social sea una cláusula muerta, porque estas cláusulas, esta finalidad política, no va a ser magia porque está en la Constitución. Entonces, cuando se habla de una crisis de Estado social, de lo que realmente se está hablando es de que no ha habido una verdadera voluntad política para conseguir este modelo de Estado. O sea, lo han reconocido, lo hemos reconocido en las constituciones, pero le hemos puesto trampas, ya sea desde el diseño de la política económica de la constitución, o ya sea la flexibilización o sea, de un fortalecimiento por ejemplo, de la economía sobre los derechos. Entonces, no podemos decir que porque tenemos un Estado social, una constitución social, nuestro Estado sea realmente un Estado social. Y esto es importante decirlo con todas sus letras, porque es la base de las críticas que se han manejado contra este modelo de Estado en los últimos años. Que el Estado social no ha servido porque realmente en los países lo que se ve es que la pobreza sigue y sigue aumentando. Y los programas son asistencialistas y hay mucha corrupción y sobre todo se corrompe ese dinero destinado a las políticas públicas y como se corrompe, se roba y no llega a los destinatarios, pues las políticas públicas no son efectivas y llegan a ser asistencialistas. Pues sí, evidentemente, porque no ha llegado a cumplir su fin social. Y eso no es un modelo, no es un problema del concepto político y jurídico del Estado social. Es un problema de la política, de la clase política. No es un modelo del concepto, no es un problema del concepto. No es que el concepto esté mal. Lo que está mal es cómo se ha manejado la política de este modelo de Estado. Entonces, si nosotros nos ponemos a estudiar nuestras constituciones sociales, nos vamos a dar cuenta que estas trampas están presentes y que lo que nosotros tenemos y llamamos modelo de Estado social, un Estado social no son estados sociales, porque tendríamos que empezar por fortalecer nuestros derechos sociales fundamentales como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, que son el fundamento para poder tener ahora sí, una democracia sólida y una participación política efectiva. Y aquí es cuando empezamos a cerrar el círculo de lo que es un Estado social constitucional, que dentro de un Estado constitucional está el principio democrático, un Estado social y democrático de derecho.
¿no? Entonces, estos derechos sociales fundamentales son necesarios para tener una democracia efectiva. Y no quería dejar pasar esta oportunidad antes de pasar a la propuesta. Necesitaba acordar con ustedes en qué consistían estas críticas para hablar ahora sí de una propuesta de un Estado social para el siglo XXI. Y esta propuesta de Estado social para el siglo XXI, en mi teoría, se construye a partir de tres elementos. La primera es hablar de un Estado social desarrollista. Se los comenté hace un momento, esta diferencia entre la bifurcación del modelo de Estado, un Estado social asistencialista, que es lo que en su mayoría hay en nuestros países, que utilizan programas sociales para, de forma clientelar, que se queda como en una especie de política de control de pobres, eh, para manejar pues las cifras bajas de la pobreza, pero que no erradican, no buscan erradicar o enfrentar de raíz el problema de la pobreza. Y el Estado social desarrollista es completamente distinto, es la otra cara de la moneda, porque lo que estamos buscando con un Estado social desarrollista es que esos derechos sociales fundamentales, ¿no? Que el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo realmente sean, constituyan los programas esenciales para lograr formar a las personas, darles y dotarles de sus necesidades básicas para que puedan lograr sus proyectos de vida, ¿no? O sea, que sean vistos, que los veamos como inversiones, pero unas inversiones estratégicas para buscar el desarrollo sostenible. Eso es lo que busca el Estado social desarrollista. El Estado social desarrollista sí retoma toda esta idea del Estado social que hemos estado viendo en todas estas etapas evolutivas. No desaparece la propiedad privada, no desaparece el capitalismo, no buscamos desaparecer las libertades esenciales, las libertades civiles y políticas. Lo que se busca o lo que buscaríamos sería darle un fortalecimiento a los derechos sociales para que a partir de ahí no solamente sean programas asistencialistas, sino que sean inversiones para el desarrollo. Entonces, así buscaríamos erradicar de raíz la pobreza, ¿no? Ahora, no creemos en que se acabe en que haya, que esto implique la eliminación de la desigualdad social, básicamente porque creemos que la desigualdad social es elemental en el Estado, en la convivencia social, pero en una medida básica, manejable, que permita que el mundo, que permita que la sociedad siga avanzando sostenidamente, y no como ahora que estamos en unos niveles de desigualdad que nos están poniendo al borde del colapso como sociedad, ¿no? Ahora, este concepto de Estado desarrollista implicaría una redefinición del concepto de justicia, ¿no? Una justicia distributiva, sí, una distribución a través de estas políticas, de estos programas, pero con una concepción, con un enfoque de derechos, no con un enfoque de políticas públicas, sino con un enfoque de derechos. Y también una justicia distributiva y una justicia retributiva, que en el caso de que no se pueda garantizar o que no haya una garantía efectiva de estos derechos a través de la distribución, se pueda ejecutar acciones jurisdiccionales para exigir al poder político o al legislativo, o al poder ejecutivo o al legislativo, cumplir con estas finalidades, porque al fin y al cabo, la cláusula de Estado social y los derechos sociales fundamentales obligan a todos los poderes por igual a satisfacer estos fines sociales. Entonces, el concepto de justicia tendría que ser a distribuir, una justicia distributiva, pero también a retribuir cuando estas garantías institucionales no sean efectivas, ¿no?
Y por último está el elemento de la nueva cuestión social. Y esto es fundamental. El Estado social cuando surge, acuérdense, en el siglo XIX, surge con una cuestión social determinada que estaba contextualizada en un momento histórico determinado, con unas exigencias determinadas. Veníamos de no haber tenido ningún derecho laboral, no había reconocimiento del otro, no había principio de igualdad, no había, ni siquiera se podía, ni siquiera las clases pobres podían votar. Esa, era el primer cuestión, esa fue la primera cuestión social. Estamos ahora en otro momento, estamos en otra nueva etapa. Esta cuestión social ha ido evolucionando y ahora estamos en otras necesidades sociales que son post-pandemia. Y esta nueva cuestión social requiere que el Estado social también le dé esa respuesta. Entonces, necesitamos replantear este Estado social para esta nueva cuestión social y ahora con mucho más razón en una época post-pandemia, porque necesitamos prácticamente revisar ese contrato social que nos fundamenta. Y esa revisión del contrato social implica que tenemos que reconocer que nuestros estados en contexto de pandemia han fracasado. Y han fracasado estrepitosamente hasta los países desarrollados. Entonces, nos hemos dado cuenta que la pandemia en materia de sanidad nos agarró, no, ni siquiera no estábamos preparados, es que nos amacró, perdón, nos masacró, perdón, nos masacró. O sea, nos eliminó, no tengo palabras para decir, sí tengo una palabra, pero no quiero sonar muy fuerte. Pero ha sido evidente, a lo que voy, es que ha sido evidente que nuestros estados nacionales no estaban preparados, no solamente para enfrentar el tema de la sanidad, sino para enfrentar el tema económico, para enfrentar el tema laboral, para enfrentar los temas sociales más urgentes. Vamos a estar en una crisis histórica que lo único que nos tiene que hacer pensar es ¿qué es lo que realmente es importante para nuestra sociedad actual? Para nosotros, los países. ¿Qué es importante para nuestras comunidades? Para los colombianos, ¿qué es importante para los peruanos? ¿Qué es importante para los mexicanos? ¿Qué es lo que tenemos que garantizar? Ahora mismo todos sabemos que lo que tenemos que garantizar es la salud. Entonces, tenemos que replantear que ese Estado, ese Estado que nos tiene que proteger, que nos da esos derechos, que constituyen cartas de triunfo para poder exigir garantías y protecciones al Estado, pues que realmente sea efectivo para garantizar eso que nos interesa garantizar. Y el Estado social protege esos mínimos vitales que hacen, esos mínimos fundamentales, esas condiciones mínimas que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades básicas, que si no están satisfechas no podemos pasar al siguiente nivel de desarrollo que es la libertad. Si nosotros no tenemos garantizadas las necesidades básicas, no podemos ser libres realmente. Por ejemplo, la educación. La educación es fundamental para garantizar un estado desarrollado, un estado económico, económicamente sostenible. Es fundamental para poder garantizar una participación política efectiva. Es fundamental para poder acceder a niveles de desarrollo económico que nosotros en América Latina nunca hemos visto. ¿Por qué? Porque no hemos garantizado el derecho a la educación. Porque no hemos sido efectivos en ver ese derecho a la educación no como un derecho, no como un gasto, sino como una inversión a futuro para, para que los niños, los jóvenes, podamos tener esa oportunidad de participar políticamente, de participar todos los aspectos de la vida política, en la vida económica y en la vida social, de forma que podamos desarrollar nuestros proyectos de vida. Entonces, eso ha sido, pues eso es lo que nosotros ahora, en este contexto post-pandemia, nos tenemos que replantear, tenemos que repensar. Por eso les decía,
repensar el Estado social para el siglo XXI y sobre todo en contexto post-pandemia es fundamental, porque todavía el Estado social no ha dado de decir lo que debería haber dado, no ha tenido la oportunidad, yo creo, de tener una sociedad democráticamente responsable que también tome en serio este modelo de Estado, porque este modelo de Estado necesita una ciudadanía social fuerte. ¿Qué es una ciudadanía social? Pues es una ciudadanía que utiliza o que ejerce sus derechos sociales para garantizar su participación democrática. Y no lo hemos tenido, no hemos llegado a ese nivel. Creo, y esto ya es una cuestión muy personal, una creencia personal, que el Estado social puede funcionar como se previó en el primer Estado social, ahí en la época de von Stein, sí y solo sí logramos de alguna forma fortalecer nuestro sistema democrático, fortalecer la participación democrática de los ciudadanos y los ciudadanos se empoderan y empiezan a ejercer sus derechos como herramientas políticas, que realmente es lo que son. Entonces, esta propuesta, pues mucho más ampliada, la podemos compartir en otra sesión, porque yo creo que ese ya nos hemos pasado del tiempo, pero pues estoy abierta a todas sus preguntas, todas sus inquietudes, me la pueden hacer llegar por correo electrónico o me pueden invitar a otra clase para poder compartir la segunda parte de esta exposición. Les agradezco mucho este tiempo que me han estado escuchando. Agradezco nuevamente a la Universidad Católica de Colombia por esta oportunidad de poder compartir este conocimiento. Espero haber sido clara, pues, y una disculpa si simplifiqué demasiado unos autores tan complicados como Rousseau, como Kant, como Hegel, pero creo que es la forma de llegar a estos autores, ¿no? O sea, con conceptos muy claros, muy fundamentales, muy elementales, porque tienen mucho que decir. Realmente la historia de las ideas políticas jóvenes es muy rica y nunca debemos dejar de debatir políticamente. Nunca debemos dejar de preguntarnos, por ejemplo, al Estado social, ¿qué le falta para ser efectivo? ¿Qué necesitamos repensar si el capitalismo se queda, se va, lo replanteamos, los derechos humanos, ¿por qué nos sirven? ¿Por qué nos sirvieron en este contexto? ¿Qué es lo que está pasando? Porque estamos en crisis. Todas estas ideas, todos estos conceptos están fundamentados en ideas y estas ideas se tienen que estar debatiendo constantemente. Y es lo que últimamente no está pasando. Entonces, yo les sugiero, les pido, les invoco a que sigamos pensando, sigamos debatiendo, sigamos leyendo los clásicos, que todavía tienen muchísimo que decir. Para cerrar nomás con este comentario, en el libro El Capital del siglo XXI, Thomas Piketty retoma la diferenciación esta que les decía, que está en el centro del concepto de Estado social, que es la dialéctica entre la propiedad privada y la desigualdad social. Y lo que hace Piketty es demostrar con números, un estudio científico de varios años, que efectivamente la propiedad privada se acrecienta la desigualdad social, perdón, la propiedad privada está directamente relacionada con el aumento de la desigualdad social. De hecho, él señala que la época en la que la desigualdad social se mantuvo sin crecer, los niveles que había estado creciendo, fue en la época de la entreguerra, ¿no? Y precisamente fue porque el propietario, el capitalista, pues perdió su dinero, perdió los recursos, o sea, la clase capitalista perdió lo que tenía y eso permitió que la desigualdad social no creciera. Pero mientras la propiedad privada se concentra en la mano de unos pocos, obviamente la desigualdad social se dispara. Y eso es una idea que lo venía diciendo Rousseau desde el siglo XVIII. Y Piketty lo recupera en el siglo XXI. Entonces, a lo que voy es que los clásicos siempre tienen mucho que decirnos.
y les pido que sigamos debatiendo estas ideas y por eso los invito a plantearme todas sus preguntas a través del correo electrónico. Ya no les quito más tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención.